¿Cómo le va, diputado Pepasque? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Estaba escuchando, me imagino, algunas de las cosas que veníamos charlando. Atentamente. ¿Tiene ganas de intervenir en alguna de ellas? Cualquiera. ¿Se hace lo suficiente con respecto al tema de la gente en situación de calle, la pobreza, los índices de pobreza? Se está haciendo un gran esfuerzo, por supuesto, nunca es suficiente. Mientras haya una persona con esos problemas, no se podrá decir que el esfuerzo es suficiente, pero hay un esfuerzo muy importante que tiene algunas medidas significativas. Digo, en materia de gasto público social hemos llegado a niveles que son los más altos que se registran. Ha aumentado el gasto público social en números absolutos, es decir, en cantidad de dinero, como porcentaje del producto y como porcentaje de gasto público total. O sea que nadie puede decir que este es un gobierno insensible, que no gasta en lo que es de interés social, porque, repito, el gasto público social con este gobierno creció en proporción mayor que el producto, en proporción mayor que el gasto total y en números absolutos. Entonces, que no es suficiente, sí, por supuesto. Pero puede ser que no sea un problema de plata, pero de gestión. No, bueno, pero yo creo que se está gestionando muy bien, con rigor y mejor que en otras épocas. Ahora, si hacemos una lista de todos los problemas que tiene el país, que son muchos, capaz que nos cortamos las venas. Che, qué horrible, está todo mal, todo está espantoso. Bueno, pero no es así. Tenemos problemas, ciertamente, como los tienen tantos otros países del mundo, creo que todos, y se están haciendo esfuerzos importantes en muchas áreas para ir solucionando esos problemas, para que las cosas vayan mejor. Y algunos resultados están apareciendo, ¿verdad? Recibimos una economía que estaba prácticamente parada, la economía ha estado creciendo, pese a la pandemia, pese a la sequía. Recibimos al país con un déficit fiscal del 5%, estamos en 4 y ya estamos preocupados porque estamos en 4, que es mucho. Lo recibimos el país con un desempleo del 10,5%, no nos olvidemos de esto. Desempleo en el periodo de gobierno pasado, 10,5%, sin pandemia y sin sequía. Y resulta que ahora estamos en una cifra inferior y ha venido mejorando el empleo, la cantidad de horas trabajadas, la cantidad de gente ocupada. Todo eso son resultados positivos. No esfuerzos solamente, resultados, que es lo importante. Entonces digo, es un país que está en marcha, que está encarando sus problemas, seguramente de manera que algunos consideran adecuada y que otros dirían, no, yo preferiría encarar estos problemas de otra manera. Esa es la discrepancia legítima. Pero no nos hagamos la película de que esto está todo mal, se nos viene todo abajo y no se está haciendo nada, porque eso simplemente no es cierto. No, está bien, la insuficiente sería a veces en algunas áreas podría ser insuficiente, sí, claro. No que no se hace nada. Pero que siempre es insuficiente. No, está bien. Ayer estaba el ministro de Trabajo con nosotros acá, en vivo, y yo no es que debatía porque él está de acuerdo también. Digamos, hay una frase que a veces decimos, se recupera el salario real, se va a llegar a lo mismo. Sí. Ahora, lo que no se recupera es lo que la gente no ganó entre que bajó y volvió. Eso es lógico. Es lógico, pero a veces... No hay opción. Pero a veces, bueno... Ahora, como cuando vos actualizás semestralmente, sí. Y si lo hicieras trimestralmente, en ese 3 meses estás perdiendo también salario real. Conozco situaciones, mire, yo le voy a decir, yo conozco situaciones, yo sé que no es lo normal, lo que usted dice es lo normal, pero yo conozco situaciones en donde a veces surgen acuerdos por algún aumento o algo y es retroactivo, de repente al 1 de enero y la discusión terminó en junio, qué sé yo. O sea, sí, ni siquiera fue lo acordado. No es que perdés los 6 meses. Sí. No estoy hablando de este caso que no es por falta de acuerdo, sino porque el salario real fue bajando, sobre todo en la época de la pandemia. ¿No? Sí, fue bajando y no por casualidad, fue bajando porque se dio prioridad al empleo. Exacto. Porque lo que no se puede lograr es la cuadratura del círculo, es que sube el salario y sube el empleo. Acá recibimos con el 10,5% de desempleo, pero con salario real récord a fin del 2019, claro. Y la opción de este gobierno fue distinta. Vamos a ocuparnos primero de los que no tienen empleo, que están peor de los que tienen empleo pero ganan un mal sueldo. Esa fue la opción. Prioridad al empleo. Y se ha venido cumpliendo con esto. Ahora, el criterio de que sí se recupera, pero no se recupera lo perdido, ¿cuándo se aplicó? Cuando hay acuerdos particulares en alguna empresa, un sindicato con una empresa. Porque Antonio me decía, nunca pasa. Bueno, pasan esos casos. Muy puntuales. No a nivel estatal. Sí. Nunca medimos así, no se puede medir así. Porque cuando cayó el salario, fue por esas circunstancias que el país atravesó. Entonces, si ahí se pretendía mantener el nivel de salario que había antes, lo que iba a pasar es que iba a aumentar el desempleo. O sea, aquello que si no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Y en complementación a lo que dice el diputado,
Gustavo, que también lo puede corroborar. Esto fue un acuerdo multipartidario donde hasta el propio Pereira, que era presidente del PIT-CNT, lo firmó. Porque después se exigen cosas que no son las acordadas. Y el acuerdo era que a fin del último periodo se iba a llegar al salario real no perdido. Eso está firmado. Yo no lo digo como una exigencia, lo digo como un comentario, porque a veces creo que nos expresamos, no lo digo por el diputado ni por Antonio, pero a veces yo escucho la información y uno despistado puede creer, entonces ya está. Bueno, está, pero el agujero, digo, la gente viene cascoteada, nada más, es un detalle. No le estoy echando la culpa a nadie en particular, no lo sintamos como algo personal. Bueno, hay que ver ahora las ruedas de salario, ¿no? Obviamente, estamos hablando de políticas públicas. No, claro, y algo que no es, claro, no es voluntarismo. Y las rondas de salario ahora, esto ¿no? es como si un individuo está enfermo, pasa meses sufriendo la enfermedad, lo internan, lo operan, pero un día, bueno, superó todo eso y uno le dice, amigo, usted está de alta. Pero sí, bueno, pero el tiempo que pasa enfermo, ¿eso cómo lo arreglamos? Claro. No, bueno, no, ya está. El tiempo que pasaste enfermo estabas enfermo, ahora estás de alta. Esto es lo mismo. Capaz que sí puedes hacer un viajecito. Bajó. En un momento dado bajó el salario real. Ahora se está recuperando de acuerdo con lo estipulado en su momento con el PIT-CNT. Claro, se está cumpliendo con eso y está creciendo el empleo, que es el dato al que le dimos prioridad cuando asumió este gobierno. ¿Qué pasa con ANCAP y el sindicato de ANCAP? ¿Cómo era la historia? Bueno, ese es un problema muy grave que tenemos por delante. Un problema muy grave. Y si queremos poner un número a eso, lo que está planteado es que si no se hacen horas extras cuando llegue la hora de hacer los trabajos de mantenimiento en la refinería, la pérdida por lucro cesante puede llegar a totalizar 400 millones de dólares. 100 se iban a perder de cualquier manera porque es tiempo que había que dedicar en cualquier caso a las tareas de mantenimiento durante las cuales la refinería no trabaja. No va a poder trabajar. Pero el tiempo ese dedicado al mantenimiento se va a multiplicar porque la Federación ANCAP ha dicho que no va a ser horas extras. Por lo tanto, la refinería estaría parada unos 500 días. Entonces, el lucro cesante, lo que ANCAP deja de ganar por no refinar petróleo, por no elaborar combustible durante 500 días, sería en un total de 400 millones de dólares. Eso está planteado ahí, la refinería va a parar el 4 de septiembre, las tareas de mantenimiento van a empezar el 26 o 29 de septiembre, no recuerdo exactamente la fecha, y hoy por hoy las cosas están planteadas en esos términos. Escuché a algún dirigente sindical hablando del asunto y decía que iban a tomar esa medida, no hacer horas extras para el mantenimiento de la refinería, para visibilizar, fue el término que él empleó, el conflicto que hay por el Portland. Porque ANCAP pierde dinero cuando produce cemento. El año pasado perdió 25 millones de dólares. Sí, históricamente 30 millones de dólares. Está buscando un socio para dejar de perder y ante eso la Federación ANCAP se opone y entonces para, como dicen ellos, visibilizar el conflicto, toman esta medida en la refinería. Yo digo que va a ser la campaña publicitaria más cara de la historia, 300 millones de dólares para visibilizar este conflicto, que es un conflicto en definitiva para que ANCAP siga perdiendo plata. ¿Y usted siente apoyo político en ese reclamo que está haciendo? ¿El reclamo que está haciendo quién? El reclamo que usted dice de que hay que tener cuidado con esto, digamos. Bueno, yo creo que el reclamo suyo, digamos, de que, ojo que vamos a perder 400 millones. ¿Siente que le están dando bolilla a eso? Pregunto. Está preocupado el Partido Colorado, que el otro día recibió en sesión de su comité ejecutivo al ingeniero Stipanisic, que nos dio estas cifras. Sí. Está preocupado el gobierno y yo creo que deberíamos preocuparnos todos, porque esto es muy grave. ¿Usted siente que hay gente que de repente mira para el costado? No, y que de repente que no tomaron conciencia de que esto está por pasar. Y que cuando llegue ese momento y se pierda todo eso, van a seguir como un poco como la sequía también, ¿no? Bueno, pero acá está todo anunciado. Será la crónica de una pérdida anunciada. Por eso le pregunto. Es sumamente grave, porque dimensionemos las cifras. Acá, a poca cuadra acá en el Palacio, se está discutiendo la rendición de cuentas y son horas de discusión para saber si van 10 millones de pesos para acá, 20 millones para allá. El Ejecutivo dijo, bueno, solamente 20 millones de dólares para salud mental y adicciones.
Claro. 20 millones de dólares. Acá estamos hablando de 300 millones de dólares de plus. Así pues, no hacemos aparte de los 100 que dijo. Aparte de los 100 que se pierden sí o sí, porque en algún momento la refinería para y deja de percibir lo que llaman el margen de refinación, que son 20 dólares por barril. Esa es la cuenta. ANCAP le gana al refinar 20 dólares por barril. Son 1.200.000 barriles por mes. Hay que sacar la cuenta. Esos son los números que manejó el ingeniero Stepanici. En esta semana se aprobó una ley por unanimidad que es, no sé si le digo bien el nombre, pero es de cuidados paliativos. Sí. Fue unánime y usted tiene con fuerza esta ley de la eutanasia. Sí. ¿Cómo se correlaciona una cosa con la otra? Porque hemos escuchado a quien está en contra de esta ley de eutanasia, que es el diputado Goñi, escuchar hablar, bueno, habría que probar esta ley antes para ver si enganchamos la eutanasia. Lo escuché, pero ¿cuál es su opinión al respecto con referencia a este tema? Mire, está muy bien los cuidados paliativos. Todos votamos eso. Cuando estuvo un diputado yo voté también. Nadie se opone a los cuidados paliativos. Ahora, lo que rechazamos es la falsa oposición. Bueno. Cuidados paliativos contra la eutanasia. No es así. Le doy un dato. En Canadá, que es un país que tiene ley de eutanasia, hicieron las mediciones correspondientes. Más del 80% de los casos de eutanasia eran de personas que habían pasado antes por cuidados paliativos. Porque puede ocurrir perfectamente que una persona recibe cuidados paliativos y llega a un punto en que o bien ya no le hacen efecto, o la persona está cansada, porque sabe que no tiene expectativa, que no hay luz al final del túnel, que su caso es incurable, entonces solo seguir sufriendo con o sin cuidados paliativos y dice, no, hasta acá llegué, termino acá. Yo creo que las dos posibilidades tienen que estar a disposición de todas las personas. El que quiera recibir cuidados paliativos tiene que poder hacerlo. Y el que diga, bueno, hasta acá llegué, no quiero más, o ni siquiera quiero pasar por los cuidados paliativos porque sé lo que me espera, esa persona tiene que tener la posibilidad de disponer sobre su propio dolor y sobre su propia vida, y eso es la eutanasia. Entonces seguimos manteniendo eso. Bien, Daniela. Sí, yo era por el mismo lado, que tiene que ver también con la laicidad. ¿Cuáles serían esa bandera de laicidad que tanto importaron en el Partido Colorado? Si es la laicidad una oportunidad hoy de reconfigurarse, por ejemplo, con temas como esto de la eutanasia, la laicidad de este Estado que no tiene que ver con el de Varela, que tiene que ver una laicidad con derechos humanos también, con política. ¿Cuál sería ese modelo de laicidad? Entendiendo algunas mesas de laicidad donde estuvo participando, ¿no? En estos debates que hubieron con la Universidad de la República, hay una posición que fue muy bienvenida que tuviste. Entonces, desde ese lugar, ¿cuáles serían las banderas hoy para ese Partido Colorado en este contexto, ¿no? A mí me parece que sobre este tema hay que ver la laicidad desde la dimensión de la autonomía de cada persona para definir su propio proyecto de vida. Es decir, la Constitución no impone un modelo de vida buena, no impone una moral personal para cada uno. Dice, cada uno es libre de proyectar su vida como le parezca, en la medida, por supuesto, que no le haga daño al de al lado, ni afecte, digamos, el orden público. Pero en ese margen cada cual dispone. Entonces, el Estado uruguayo, que es un Estado laico, que no le dice a cada cual cuál es el modelo de vida buena que debe seguir, respeta la libertad. Todo eso está en la Constitución. Yo creo que aplicado eso a este contexto significa lo siguiente. Cuando la ciencia dice que una persona no tiene posibilidad de curación, no tiene ninguna expectativa, sabe que lo que le espera es la muerte y está sufriendo, bueno, esa persona tiene derecho, en las condiciones y con los requisitos que la ley que aprobamos en diputados establece, esa persona tiene derecho a decir, bueno, yo hasta acá llegué, no quiero sufrir más, quiero terminar con esto. El sufrimiento puede ser físico, puede ser psicológico. Imaginemos el individuo que no puede moverse en absoluto, el cuadripléjico, que dice, bueno, yo no estoy sufriendo un dolor físico ahora, pero hace 20 años que estoy mirando el techo. Pues es el caso de aquel marinero español, Ramón Sampedro, el de la película Mar Adentro, ¿no? Sufrió un accidente, se pasó 20, 30 años inmovilizado y llegó un día en que dijo, no quiero más, esto no es vida, y le pidió a sus amigos que lo ayudaran a morir, y así sucedió. Digo, esas situaciones hay que contemplarlas y creo que cada persona adulta y en su sano juicio tiene derecho a decidir sobre su propia vida y que nadie tiene autoridad para decirle, no amigo, usted puede aguantar un poco más todavía.
vamos, quédese tranquilo que le van a dar una inyección y va a ver cómo tira hasta mañana, hasta pasado, porque hablamos siempre de situaciones terminales, ¿verdad? Brevemente y para ir cerrando, el Partido Colorado de cara a las elecciones, Ope Pasqué, candidato. Pasqué votará el Partido Colorado como lo ha hecho toda su vida. Las candidaturas las veremos más adelante, todavía no estamos definiendo. Bordaberry. Ojalá que vuelva. Va a ser un aporte al partido sin duda, pero depende de él. ¿Quién más está? ¿Algún candidato que...? Y bueno, hemos hablado de Adrián Peña, de Robert Silva, de Gabriel Gurméndez. Creo que Guzmán Acosta Hilara también ha dicho que es candidato. Tabaré Viera puede serlo. No, hay un menú amplio de opciones que se definirán en su momento. ¿Y el resto de los partidos cómo lo ve? ¿Es verdad eso que dicen que la coalición tiene preferidos entre los rivales para una segunda hipotética vuelta? Y bueno, sí, se hacen siempre ese tipo de especulaciones. Creo que sería más fácil ganar a fulano o a Mengano. Ahora, yo creo que el cuadro que está para salir campeón le tiene que ganar a cualquiera en cualquier cancha. Entonces no es cuestión de andar eligiendo. Tenemos que buscar un candidato que nos convenza a nosotros y salir a enfrentar a los que salgan. ¿Cabildo Abierto sigue con la coalición? Esperemos que sí. Esperemos entendernos más y mejor en los próximos años. No ha sido fácil en estos que han pasado. ¿Y mujeres en el Partido Colorado? Bueno, tienen todas las puertas abiertas como las han tenido siempre. Hoy Ciudadanos, por ejemplo, tiene 2 senadores, uno es Adrián Peña, la otra es Carmen Sanguinetti. En diputados tenemos una diputada que se ha destacado, María Eugenia Rosselló, Nivia Reich también, que está haciendo una gran tarea. Es decir, las posibilidades están. Fátima Barruta es otra que anda... Otra que no está hoy en la Cámara, pero está Cámara, trabajando lo de ella y lo está haciendo muy bien. Y todos recordamos a la que fue la primera mujer que fue máxima autoridad de un partido político, Marta Montaner. Murió prematuramente, una enfermedad muy cruel. Pero digo, las puertas están abiertas. Diputado, muchísimas gracias. ¿Algo que quiera aprovechar para decir? No, buenas tardes para todos. Un saludo a Un mis saludo, hijos. como digo yo, un saludo para todos los que me conocen. Pero bueno, la verdad, ya pensá que Ope Pasqué, yo me acuerdo de Ope Pasqué del año 85, ¿no? Yo también. Antes no entraba Me en la acuerdo política, ¿no? perfecto. Porque antes de la dictadura. Y antes no. había dictadura. Por eso, antes de la dictadura. Y yo no votaba antes de la dictadura. Era no votaba. jovencito. Era de los jóvenes. Había un Ya triunvirato, está, era lo Ope Pasqué, Luis Hierro López y Aciaín. Y Roberto Aciaín. Aciaín. Roberto Aciaín. Ahí va. Exactamente. Eran los 3. Eran ellos. Con Tarío, ¿no? Exactamente, 85 y no otra, como decía la canción. Exactamente. Muchas gracias de vuelta, Ope, Con por mucho estar gusto, gracias a ustedes por la invitación.